Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos acá para presentar los dos libros que desarrollamos en Educar, que ahora va a presentar Cecilia Zagol, que es gerente de investigación de Educar. Ayer pensaba un poco sobre cómo contarles sobre estos libros y suena un poco anacrónico y hasta paradójico que Educar, que es responsable de los temas de innovación tecnológica, escriba libros en papel. Pero bueno, tiene que ver con un poco este año que transitamos, con las distintas formas que vamos encontrando, con acercarnos a distintos públicos, que no todos navegan la web y no todos la navegan con asiduidad. Entonces, un libro refleja de alguna manera los aprendizajes que tuvimos este año de educación remota de emergencia y de cómo a partir de esos aprendizajes pensamos este año próximo y los años por venir, donde la inserción de la tecnología es mucho más fuerte de lo que era antes. También estos libros responden a una demanda que nos hicieron muchas las jurisdicciones de tener pautas, guías de aprendizaje para trabajar tanto en lo que son las aulas virtuales, sean las aulas de Juana Manso o cualquier plataforma de educación virtual, como también trabajar estos escenarios combinados donde están un tiempo en la escuela y después un tiempo fuera de la escuela haciendo cosas que pueden o no ser virtuales. Entonces, esos recorridos nos pedían mucho trabajarlos y pensamos estos libros como una a manera de guía, de acompañamiento, de lo que tiene que ver con lo instrumental, acerca de cómo se trabajan las tecnologías dentro y fuera de la escuela. Y todo esto, por supuesto, alineado o acompañando los marcos políticos pedagógicos que hace la Subsecretaría de Educación, Gestión Educativa. Así que le agradezco mucho al equipo de Educar que trabajó muchísimo durante estos meses haciendo estos libros que reflejan, como les digo, un poco sentíamos que teníamos que registrar cuál es el pensamiento de lo que hace Educar en función del ministerio y el aprendizaje de estos 20 años. Y esto marca un poco estos aprendizajes y lo que vamos recogiendo en el campo. Así que le agradezco mucho al equipo, van a seguir nuevos libros y sin más le doy la palabra a Cecilia. Muchísimas gracias, Lau, muchísimas gracias, ministro. Bueno, yo voy a contar un poquito de qué van los libros. Uno de los libros, Claves y Caminos para enseñar en entornos virtuales, es un recorrido básico por todas las instancias que un docente o una docente tiene que recorrer para armar una clase virtual. Docente o una docente que lea este libro puede salir con elementos para armar una clase en la plataforma Juana Manso o en cualquier otro entorno virtual. Desde qué es un aula virtual, cómo armarla, cómo subir los materiales, cómo comunicarse con sus estudiantes, cómo evaluarlos, etcétera, etcétera. No es un libro de recetas, es un libro que juega entre la acción y la reflexión, que trabaja cada capítulo, tiene como varios niveles. Hay un nivel de descripción de las herramientas, por supuesto, pero también hay sugerencias didácticas de cómo usarlas, opciones, y además cada capítulo cierra con una mirada de un experto o experta, en este caso más del mundo de la tecnología educativa. La verdad que el campo intelectual argentino de la tecnología educativa es extraordinario, hay muchísima gente muy capaz trabajando estos temas y hemos convocado a algunos de ellos que hoy están presentes incluso acá y los voy a nombrar porque la verdad que han sido muy generosos con su conocimiento, pero también muy puntuales y comprometidos para entregarnos los materiales. Así que bueno, un agradecimiento para Mercedes Martín, Verónica Weber, Karina Lión, Mariana Maggio, Alejandra Santos, Alejandra Ambrosino, Javier Di Salvo, Valeria Odetti y Marilina Lipman. En cada capítulo, por ejemplo, el capítulo que trabaja las herramientas de comunicación, por supuesto, cuenta cuáles son las herramientas, cuenta cómo usar un foro, también señala límites y posibilidades de cada herramienta, sugiere cómo se puede usar. Finalmente, el experto le da otra mirada que tiene que ver, en el caso de este capítulo, por ejemplo, de cómo se transforman las subjetividades en los entornos virtuales. Entonces, el docente o la docente que lee este libro se lleva un paquete de reflexiones en distintos niveles, que le va a servir seguramente para organizar dentro de su contexto sus clases virtuales.
El otro libro, Escenarios Combinados para Enseñar y Aprender, aborda esta situación educativa que estamos transitando en 2021, que es, digamos, bastante más compleja que la anterior en un aspecto, en el sentido en que cada docente tiene que manejar distintos escenarios a la vez, ¿no? Tiene estudiantes presenciales, otros virtuales, rotativos, quizás dentro de un tiempo por alguna cuestión tiene que estar preparado para virtualizar. Entonces nosotros creemos que los aportes de este libro, que las tecnologías, que ambientes virtuales como Juana Manso o como otras plataformas, porque pueden usarse para otras, puede ayudar al docente a llevar adelante su trabajo y además facilitar la inclusión de todos y todas las estudiantes. Las aulas virtuales, los entornos virtuales pueden ser espacios donde el docente deje materiales para todos y todas, se haga toda la historia del curso, maneje comunicaciones, cambios que tengan que ver con horarios, con días, un equipo directivo pueda comunicarse institucionalmente. O sea, todo eso, los ambientes virtuales pueden contribuir a que este trabajo sea más fácil y más inclusivo, además, ¿no? Lograr mayor inclusión en los distintos contextos, ¿no? en que esto se pueda transitar. Los libros están disponibles para descargar en el portal Educar en formato digital y además son contenidos abiertos, son recursos educativos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier docente puede tomarlo y hacer un curso, tomar fragmentos y combinarlos con ideas que surjan en sus escuelas. O sea, son materiales que esto es el principio de todo un trabajo, no es un tema cerrado. Así que bueno, los invitamos a leerlos y a utilizarlos como les parezcan. Tienen una licencia que, digamos, la propiedad intelectual es de ministerio, es de Educar, pero tiene una licencia abierta que permiten reutilizarse en las formas en que los usuarios crean convenientes o les convenga, digamos, en su circunstancia. Esto es más o menos el código. Sí, sí, los dos, ¿ya? ¿Están los dos? Sí. Bueno, gracias, Ceci. No sé si alguna o alguno de los invitados o de los que participaron del libro quiere comentar algo, quiere hacer algún aporte. Que nos escriban por el chat y les vamos dando la palabra. Sí, bueno, Mariana Mayo, si quieres. Hola, ministro, Laura, Ceci y acá todas mis queridas y queridos colegas y amigos. Quiero, ante todo, felicitar por esta iniciativa. Me parece un aporte importantísimo, relevante, que conecta con lo que se escucha en las instituciones y entre las y los docentes respecto de la necesidad de apuntalar en estos días el trabajo en esta realidad tan compleja. Y quiero, además de felicitar y agradecer a ustedes y a todo el equipo de Educar, también decir que especialmente subrayo el reconocimiento que Ceci hace al campo de la tecnología educativa en la Argentina. Desde hace muchos años trabajamos en temas que tienen que ver con la educación a distancia, con los desarrollos de tecnologías vinculados a la educación. Este es un momento muy difícil, pero de alguna manera también pone en agenda la profunda construcción que hay en este campo disciplinar, hecho fundamentalmente desde las universidades nacionales. O sea que muchas gracias por ese reconocimiento y también por la invitación que nos han hecho. Bueno, muchas gracias, Mariana. Sí, la verdad que hemos trabajado muy bien con las cátedras y espero que podamos seguir haciéndolo durante este año. Es un aprendizaje mutuo y es un camino que nos enriquece y sin hacer spoilers, un poco por ese lado va a venir uno de los próximos libros. Ahí lo veo a Fernando, con quien seguro trabajaremos con la y las bibliotecas en difundir este libro para que llegue a más escuelas. No sé si alguien más quiere decir algo. Alejandra Santos.
Estás muteada o no tenés... Estás muteada es como la palabra de la frase de la época. Nada, buenos días todas, todos. Quería sobre todo agradecer por las dos cosas, porque en el medio de la marea tecnológica surge la necesidad de seguir con el papel y se leyó esa necesidad y se salió a cubrirla. A lo mejor quisiéramos que la necesidad del papel fuera de otra forma, pero es la que tenemos. Les agradezco mucho que nos hayan convocado. Como decía Mariana, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en el desarrollo de tecnología para la educación, según las distintas oleadas que han ido viniendo, y ahí fuimos tratando de no solo de generar conocimiento, sino en el caso de la Universidad de Lanús y de muchas universidades, también el caso de Mariana y de muchos colegas, formando profes en esto para que vayan trabajando a medida que podían, y de repente nos encontramos con que teníamos un montón de gente que tenía herramientas para salir a trabajar con esto, sobre lo que no teníamos ningún tipo de dimensión, porque nunca nos esperábamos que fuera tan rotundo, tan necesario y tan urgente. Y bueno, agradecerles al Ministerio y a Educar, que siempre nos tienen en cuenta y que toman nuestro trabajo como válido y como un plafón de partida para seguir construyendo. En esto de lo que no vamos a volver atrás. O sea, yo siempre digo que el sueño de los que trabajamos con tecnología de educación es que algún día sea invisible, que sea tan natural que no tengamos que hablar de cómo lo hacemos. Pero bueno, para eso estamos y les agradezco mucho la convocatoria. Gracias, Alejandro. Sí, Alejandra, eso es algo que venimos también hablándolo con Diego Golombek, que lo veo ahí, acerca de cómo en algún momento tiene que dejar de ser algo que se mencione, porque es parte de todo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces tiene que ir, este sentido de la tecnología para el uso tiene que ir siendo más transparente. Karina, te damos la palabra y ya después con esto cerramos. Ahí Alejandra Porcino. Karina primero, sí. Bueno, muchas gracias. Ya, bueno, no repetir lo que dicen las colegas, que tiene que ver con un profundo agradecimiento. Mencionar que esto para mí lo que tiene de relevante es que es una obra colectiva. Nosotras trabajamos muchísimo en esta idea de polifonía, de coralidad, que implica traer voces distintas, voces desde los que hacen tecnología, desde los que habitan la escuela, desde los que buscamos transformar las prácticas educativas. Y estos libros son una iniciativa que tienen que ver con eso, ¿no? Con recuperar la coralidad, con recuperar la innovación, con recuperar la transformación de las prácticas de enseñanza, que es algo en lo que estamos trabajando como país, ¿no? Y en este sentido, recuperar eso, ¿no? La colegialidad, el pensamiento colectivo, voces que tensionan, voces que producen, voces que buscan transformar estas prácticas, y desde ahí el profundo agradecimiento también. Muchas gracias, Karina, sí, por ser parte de esta polifonía. Alejandra. Hola, buenos días. Simplemente, justamente continuar el agradecimiento al espacio de las múltiples voces. Argentina es un espacio de producción de conocimiento en relación a la educación mediada que está atravesando de norte a sur y de este a oeste. Y este espacio recuperó las voces de muchos de los que trabajamos codo a codo con los docentes, y no son solo nuestras voces, sino lo que podemos recomponer a través de las prácticas educativas que acompañamos todo el tiempo con cada uno y cada una de los docentes que atravesaron un año tan complejo como el año pasado y que nos enseñaron tanto y nos dieron espacio para poder hacerlo público. Que quería recuperar no solo las voces nuestras que nos han dado este espacio, sino las voces de los docentes, y esperamos, entiendo, que cada uno de nosotros podamos haber representado en nuestra participación las voces de los maestros en las escuelas. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandra. Sí, un poco es este el espíritu, ¿no? Que podamos ser una más de las herramientas que los y las docentes necesitan este año para
para transitar esos escenarios combinados. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos y les doy la palabra al señor ministro. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias, Cecilia. Gracias a todas y todos los que trabajaron en la construcción colectiva, ¿no? Coral, como se decía recién, de ambas herramientas, que creo que es fundamental porque pone en valor la experiencia colectiva en lo que es un proceso, por supuesto, que se viene transitando de hace muchísimo tiempo en la Argentina, pero que también cobró un relieve adicional a partir del impacto de la pandemia. Y el impacto de la pandemia en un país que venía sufriendo enormes retrocesos en la agenda educativa, además de una situación social de enorme desigualdad en nuestro país. Y creo que, por un lado, la pandemia nos permite poner en valor el enorme esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, nos permite poner en valor la tradición de la producción de conocimiento en el marco educativo, en lo relacionado en particular al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el entorno escolar, pero también la pandemia visibilizó, iluminó esas profundas desigualdades que transita nuestro país. Y esas desigualdades las tenemos que enfrentar, por supuesto, a partir de la definición de prioridades en el campo de las políticas públicas, y que para que nosotros podamos enfrentar una realidad de desigualdad que hoy golpea con mucho dramatismo a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, en una Argentina donde la pobreza por ingreso supera el 40%, pero que si nos adentramos en la realidad de los niños y las niñas, esa región de nuestro país donde casi 7 de cada 10 niños y niñas están en entornos de derechos vulnerados. Y es ahí donde, por supuesto, tenemos que asumir como sociedad y como gobiernos, y en un país federal es el Estado Nacional, y son por supuesto las 24 jurisdicciones educativas, establecer las prioridades. Y en ese sentido, para nosotros, de igual forma, debe existir un compromiso que permita enfrentar históricas desigualdades, que permita enfrentar la pobreza estructural que se ha consolidado en la Argentina a partir de la década del 70, y poder enfrentar las profundas asimetrías hacia adentro de nuestro propio territorio, que esas asimetrías y desigualdades también se reflejan en nuestras escuelas y en los entornos de nuestras escuelas. Por eso es muy distinto imaginar el uso de la tecnología en un territorio como la Ciudad de Buenos Aires que en otras regiones de la Argentina o en el Norte Grande. Y a mayor necesidad, por supuesto, se demanda una mayor presencia del Estado. Y creo que el desafío que transitamos, donde Educar asumió un rol muy importante en avanzar en respuestas posibles en un entorno de enorme complejidad, debemos fortalecerlo en los sucesivos meses y en los sucesivos años. Porque hablar del uso de la tecnología en el entorno educativo implica, por supuesto, garantizar el acceso a la conectividad en una dimensión que se vincula, por supuesto, al campo educativo, de las competencias de nuestro ministerio, pero también a la discusión del acceso a la conectividad, a la Internet, a la web, como un derecho y como un servicio público. Y eso demanda una regulación por parte del Estado para un precio justo en una Argentina profundamente desigual, y es parte de la decisión que adoptó nuestro gobierno, ¿no? Y que, por supuesto, tenemos que llevar adelante en los entornos regulatorios para que ese precio justo llegue a todos los sectores de nuestro país, y, para poner un ejemplo, a los beneficiarios de las becas Progresar, para que puedan acceder a una conectividad a un precio de 150 pesos, como marca hoy la normativa, para poner un ejemplo. Al mismo tiempo, tenemos que seguir avanzando en la gratuidad absoluta de la conectividad educativa,
¿no? Y eso nosotros creemos que la única forma de lograrlo es con una mirada federal y con una inversión prioritaria, no solo en términos de la gratuidad de la navegabilidad educativa, sino también en la administración y seguridad de los datos relacionados al mundo educativo, para que no sean herramientas de mercantilización, sino que sean herramientas que nos permitan, entre otros aspectos, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, detectar dónde se debe poner más esfuerzo y más compromiso por parte del Estado, y esta pandemia creo que también implicó en ese sentido una oportunidad que tenemos que acelerar en la capacidad de respuesta con prestaciones que permitan la navegabilidad gratuita, que permitan que se transformen en entornos accesibles a toda nuestra comunidad educativa. Y no podemos hablar de virtualización educativa si no garantizamos el acceso a un precio justo a la web, si no garantizamos la gratuidad de la navegabilidad educativa y si no garantizamos, por supuesto, la formación y la apropiación tecnológica en ambos extremos del proceso, en nuestros maestros y maestras, pero también en nuestros estudiantes y sus familias, en el marco de la complejidad que no ha finalizado, que es la pandemia, ¿no? Y ahí creo que también se ha trabajado mucho con Educar, con el Infod, y tenemos que seguir trabajando, generando herramientas también como la que estamos presentando hoy en día, nutriéndonos de las experiencias en el territorio, ¿no? Además de la mirada de los especialistas. Pero al mismo tiempo, garantizar la virtualidad y el derecho a la conectividad se vincula a la distribución de soportes tecnológicos, del hardware. Y en un país tan desigual, el único que puede garantizar ese proceso es el Estado, son los Estados, ¿no? Y una y otra vez repetimos el costo social y educativo que implica todavía para la Argentina discontinuar un programa emblema para nuestro país y para América Latina como fue Conectar Igualdad, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar en un Estado enflaquecido la capacidad de respuesta necesaria, no solo para enfrentar la desigualdad, sino como herramienta que nos permita disminuir la brecha de desarrollo que se ha agigantado con los países centrales. Por eso para nosotros ha sido muy importante lo que ocurrió en las últimas semanas, donde ya adjudicamos a 8 empresas argentinas la fabricación y ensamble de más de 600.000 computadoras, ¿no? Que en los próximos meses van a volver a llegar a nuestras escuelas, donde vamos a priorizar la educación rural, la modalidad rural, la intercultural bilingüe y el primer año de nuestras escuelas secundarias. Una gota en el océano, pero es un primer paso que debe transformarse en un primer paso que no vuelva a sufrir nunca más retrocesos. Bueno, y eso también lo tenemos que dar en una dimensión para nosotros central, que es el Congreso Nacional, ¿no? Y estuvimos reunidos con nuestros diputados y diputadas y las autoridades del Congreso, porque estamos promoviendo una ley que garantice la conectividad en la dimensión educativa, que garantice los procesos de inversión y la garantía de la inversión por parte del Estado. Estamos promoviendo una ley de justicia educativa, ¿no? Que engloba, por supuesto, una nueva ley de financiamiento educativo, con un control bicameral parlamentario, para que nunca más se vuelvan a transitar procesos que impliquen renunciar a la priorización de la agenda educativa, al despliegue de las políticas necesarias para enfrentar las múltiples desigualdades que transita nuestra sociedad. Un proyecto de justicia educativa que tiene en uno de sus ejes centrales el compromiso de la inversión prioritaria, 6+2, 6 para la educación obligatoria de toda nuestra riqueza que es el Producto Bruto Interno y 2 para la educación superior y la investigación y el desarrollo. Y esto nos parece que son temas centrales que Argentina transitó en el pasado, pero que fueron abandonados. Y hoy seguimos pagando un costo social, ¿no? Más allá de los cambios de gobierno que se deben expresar en nuestra democracia, tanto en el ámbito nacional como en las 24 jurisdicciones educativas, es fundamental que construyamos consensos que nos trasciendan en el campo de las políticas educativas, ¿no? Y una ley como la Ley de Financiamiento Educativo que con enorme esfuerzo del Estado Nacional
y de las 24 jurisdicciones nos permitió cumplir el objetivo del 6% de nuestra riqueza en educación, en el 2015 fue abandonado. Por eso creemos que tiene que haber un marco de control parlamentario, no solo en el ámbito de la inversión nacional, sino también de cada una de las regiones y jurisdicciones de nuestro país. A la escuela siempre más, nunca menos, en el marco de la discusión de la cotidianeidad, de la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Que también enfrentar este desafío único, donde por supuesto vivimos esta alternancia de la presencialidad y la no presencialidad en un país tan injusto, implica desplegar agendas analógicas, implica cuidar la vida, cuidar la salud, fiscalizar los protocolos, estar atento a las múltiples realidades que transitan nuestro territorio para adoptar la medida, las decisiones correctas en el marco de la evidencia que vamos teniendo y vamos construyendo en el campo nacional y en el campo internacional. Pero la urgencia no nos debe impedir trazar de manera simultánea el desafío estratégico del desarrollo del campo educativo en la Argentina. Y es ahí donde, por supuesto, la conectividad cobra una relevancia enorme, no solo en pos de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la realidad de la pandemia, sino también en acercar a partir del proceso de apropiación tecnológica que sufrimos por la pandemia, todos los argentinos y argentinas, mirarlo como una oportunidad, si es que el Estado está presente, porque el mercado no resuelve las diferencias, no reduce la brecha y la historia argentina en los últimos 40 años lo confirma. Digo, hemos logrado en ciertos procesos políticos avanzar en reducir las diferencias y los indicadores de pobreza, más allá de ese techo que nos hemos encontrado en distintos momentos de la pobreza multidimensional, estructural, que se consolidó en muchas regiones de la Argentina, pero observamos que la única forma de poder romper ese techo, que excede por supuesto lo educativo, porque se vincula a lo productivo y a la consolidación de los bienes públicos en distintas comunidades de nuestro país, debemos encontrar, sin lugar a dudas, el camino de garantizar la presencia del Estado en esta dimensión en particular. Y para nosotros, el desafío que tenemos de la urgencia, pero también de lo estratégico, se vincula muchísimo a esta agenda. Porque, como decía, excede lo que puede ser el marco de la pandemia, porque la tecnología puede, como herramienta, no como fin, pero puede ser claramente utilizado para mejorar no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también para lograr extender la presencia de la escuela, una jornada educativa tecnológica. Hay múltiples dimensiones que nos deben permitir llegar a la realidad de cada niño y cada niña y apalancar esa capacidad de respuesta, extender la mano del Estado a partir del uso de la tecnología, como herramienta pensada, diseñada y priorizada para construir igualdad, no para que se autoadministre en una mirada mercantilizante, que es también lo que ocurrió en el marco de la urgencia de la pandemia. Y todo esto que está en debate, todo esto que está en discusión, demanda profundos consensos entre todos los actores del sistema educativo. Y nosotros estamos convencidos que esto, por supuesto, que ha implicado tanto dolor y tanta complejidad para nuestra sociedad, nos debe permitir mirar más allá y transitar este camino de manera colectiva. Así que en estos dos libros nos parece fundamental trabajarlos en lo que ha sido para nosotros también un eje sustantivo a lo largo de estos meses, llegar a nuestra comunidad educativa, que nuestra comunidad educativa se sienta en todo momento acompañada. Muchas veces recuerdo que en el mes de marzo del año pasado, cuando pensábamos las respuestas que teníamos que dar en el marco de la incertidumbre de la pandemia, era difícil generar en un gobierno que se iniciaba, ¿no? En un gobierno que volvía a pensar la educación como una prioridad de toda nuestra sociedad, cuál era la respuesta que se podía desplegar en una Argentina tan desigual. Por eso para nosotros era tan importante, en el mismo día que anunciamos la suspensión de la presencialidad,
ya tener una primera instancia de nuestra plataforma disponible para toda nuestra comunidad educativa e ir mejorándola de manera constante. Como fue también para nosotros fundamental ser uno de los primeros países que garantizó la navegabilidad gratuita, el rating 0 en los portales de las provincias, del Estado Nacional y de las universidades nacionales. Como también para nosotros fue fundamental conocer la realidad de nuestro país en el despliegue de las políticas públicas y no caer en la falacia de pensar que todos los hogares de nuestro país tenían conectividad, como muchas veces ciertos comunicadores, viendo solo su propia realidad, transmiten en los medios de comunicación. Por eso para nosotros la radio, la televisión, los más de 50 millones de cuadernos han sido herramientas que en muchos casos acompañaron a las familias, marcaron la voluntad de presencia del Estado y de los gobiernos, pero al mismo tiempo sabemos que quizás no tuvieron el impacto por la urgencia en la rapidez de dar una respuesta que pretendíamos que tengan. Pero eso es lo que tenemos que ir mejorando, como lo hicimos a lo largo del 2020 y lo tenemos que seguir haciendo en este 2021 de doble excepcionalidad, de una pandemia que no hemos superado, de una pandemia que sigue golpeando de una manera muy cruel a Sudamérica, pero también en un año que tenemos que recuperar los aprendizajes que nos quedaron pendientes, poniendo en valor todas estas experiencias y el esfuerzo de familias, estudiantes y docentes, y por supuesto con una premisa clara que no renunciamos ni a la calidad educativa ni a garantizar todos los aprendizajes de nuestros niños y niñas, como tampoco renunciamos bajo ningún punto de vista a que la educación sea la primera prioridad de nuestro gobierno. Así que muchas gracias a Laura, a Cecilia, a cada una de ustedes que nos ha acompañado en esta iniciativa y creo que es fundamental que sigamos transitando el compromiso de poner a la educación como prioridad en cada una de las acciones, no solo de un gobierno nacional, sino de las 24 jurisdicciones educativas. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, que tengan un gran día.